La maldición de Charles Haskell. Entre 1830 y 1892 se perdieron unos 600 barcos y más de 3.000 vidas en las traidoras y tempestuosas aguas del Gran Banco de Terranova. Las víctimas eran pescadores que buscaban bacalao en aquellos fondos helados y poco profundos, y la mayoría de ellos se ahogaron al chocar sus barcos en la fiera competencia por la pesca o naufragaron en los bajíos. Era un trabajo duro y exasperante, y los hombres, que arriesgaban la vida cada vez que salían al mar, estaban alerta a cualquier tipo de presagio, bueno o malo, real o imaginado. En 1869, la Charles Haskell, una graciosa galeta construida y equipada para la pesca del bacalao, estaba sufriendo la inspección final cuando un obrero resbaló en una escalera de la toldilla y se desnucó. No podía haber peor presagio, y el capitán que iba a mandar al Charles Haskell en su primer viaje se negó a navegar en ella. Durante un año nadie quiso tomar el mando del barco, hasta que finalmente un capitán llamado Curtis de Gloucester, Massachusetts, aceptó el puesto. Durante su primer invierno en el mar, notablemente riguroso, la Haskell pescaba junto con otro centenar de barcos frente al banco George cuando sobrevino un huracán. En la confusión, la Haskell embistió al Andrew Johnson. Ambos barcos resultaron con graves daños, pero la Haskell consiguió volver al puerto, mientras que el Andrew Johnson se perdió con toda su tripulación. La Haskell había salido con bien, lo que parecía desmentir su fama, pero los pescadores no lo creyeron así. Era demasiada suerte. La goleta debería haberse hundido con el Andrew Johnson y el que se hubiese salvado había sido obra del diablo. Al final llegó la primavera y con ella un mejor tiempo y excelentes capturas. Una vez más, la Haskell se hizo a la mar para pescar a la altura de los bancos. Al sexto día, los dos pescadores que hacían guardia a la medianoche quedaron aterrados. Muchos hombres con los impermeables chorreando trepaban silenciosamente por la borda, mirando con ojos vacíos. Avisaron al capitán y él y la tripulación vieron a los fantasmas instalarse sobre los bancos de los pescadores y hacer los movimientos de cebar y echar al agua sedales invisibles. Después, terminada su tarea y en fila india, los 26 marineros muertos volvieron a trepar por encima de la barandilla y regresaron a las profundidades del mar. El capitán Curtis puso inmediatamente rumbo a puerto, pero pasó otra noche antes de llegar a tierra. De nuevo, a medianoche, los muertos treparon desde el mar a cubierta y representaron su espectral pantomima. Esto lo busqué y quiere decir una representación teatral haciendo solo acciones, bueno, expresando algo sin utilizar palabras, sino únicamente con gestos o acciones. Pero esta vez, cuando amaneció y la Haskell se acercara al puerto de Gloucester, saltaron por la borda y formaron una muda y macabra procesión que se dirigió mar adelante hacia Salem. Aquel fue el último viaje de Charles Haskell, porque en adelante no hubo un solo hombre que quisiera formar parte de su tripulación. Finalmente acabó deshaciéndose amarrada. La venganza del mayor. El mayor Stuart murió en 1876 en Balechin House, Perthshire, Escocia. Había vivido allí durante más de 40 años y a lo largo de ese periodo había adquirido una cierta reputación de excéntrico basada tan solo, al parecer, en su creencia en los espíritus y su firme convicción de que las almas transmigraban y una insólita afición a los perros, de los que a su muerte tenía 14. Incluso dijo que, de ser posible, le gustaría volver a la tierra como propietario del cuerpo de su favorito, un perro de aguas negro. Sin embargo, después de su muerte, su familia hizo matar a los canes, con lo que se cometió un serio error. Los primeros indicios de algo anormal en la casa ocurrieron no mucho después de que el sobrino del mayor, que había sido el heredero, se mudase a ella con su mujer. Esta señora tenía la costumbre de hacer las cuentas de los gastos domésticos en la habitación que el mayor utilizaba como despacho. Un día, enfrascada en sus libros, notó de pronto y de manera inconfundible el olor a perro que antes reinaba en la habitación. Lo que ocurrió después fue aún peor. Algo invisible la empujó y de algún modo notó que lo que la había empujado era un animal. Ocurrieron más cosas inquietantes. Había ruidos inexplicables, golpes en las puertas, explosiones y a veces voces que discutían cuando no había nadie. Hacia 1896 se decía que Balechin House estaba encantada, pero sus terrenos eran amplios, abundaban las perdices y al nuevo propietario, un tal capitán Stuart, no le fue difícil ese mes de agosto arrendar la casa y los derechos de caza para la temporada a personas ricas aficionadas al deporte. No se sabe si les advirtió de la fama que tenía el lugar. Lo habían comprado
solo hacía un año cuando el sobrino del viejo mayor fue atropellado y muerto por un taxi en Londres. Lo cierto es que los inquilinos se mudaron a ella. Habían pagado por adelantado la renta de varios meses, pero pronto fueron empujados y olisqueados y sufrieron sustos mortales por obra de animales a los que no podían ver. Al cabo de pocas semanas se fueron, perdiendo su dinero. Cuando el marqués de Bute supo lo que ocurría en Balechin, se apoderó de él el afán de investigar. Estaba muy interesado en el espiritismo y era miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Con la aprobación del capitán Stuart, alquiló la casa, en compañía del mayor Le Mesurier Taylor y otros miembros de la sociedad, y se preparó para una investigación sobre el terreno. A su debido tiempo, el marqués, el mayor y cierta señorita Goodrich Freer reunieron a 35 personas en Balechin, en apariencia, para una estancia de varios días como invitados. La mayoría de ellos desconocían la reputación de la casa. Pronto iban a descubrir cómo se la había ganado. Al principio todos pensaban que las lechuzas y las tuberías, y quizás los criados, eran quienes causaban los ruidos. Cuando se hizo evidente que los golpes y explosiones ahogadas, el arrastrar de pies, las discusiones y alguna interminable lectura en voz alta eran un repertorio excesivo incluso para un bosque lleno de lechuzas, un ejército de criados y las tuberías más versátiles del mundo, los huéspedes empezaron a acusarse entre sí. Al final, los hombres pasaban la noche sentados en grupos cejijuntos, armados con pistolas y atizadores. Pero no consiguieron disuadir a los fantasmas de Balechin. Se oía que algo golpeaba fuertemente contra las puertas de los dormitorios y casi todos en la casa vieron un perro de aguas negro que parecía surgir del aire y después se fundía en la nada. Los huéspedes estaban acostumbrados a ser hociqueados y olfateados por perros fantasmas y a oír golpear la madera del zoclo por colas invisibles. Una noche, una señora que compartía el dormitorio con otra fue despertada por los gemidos de su perrito. Siguió la mirada del animal hasta una mesita y allí, descansando sobre ella, había dos patas negras que terminaban en el aire. En otra ocasión, uno de los caballeros vio una mano sin cuerpo que sostenía un crucifijo en el aire a los pies de su cama. Una monja fue vista llorando en una cañada cercana, y después dos monjas juntas, una religiosa, posiblemente hermana del viejo mayor, había muerto 16 años antes. Al terminar su estancia, todos salvo uno de los 35 huéspedes se habían convencido de que Balechin House estaba encantada. Hasta el momento se ignora si el marqués y los otros anfitriones recibieron cartas de agradecimiento. La luz del orfanato. Una luz amorosa, un niño sin madre, un testigo de impecable rectitud. La siguiente historia la narró al reverendo Charles Job, director del orfanato y casa de convalecencia de Aberlour, cerca de Craiglachie, Escocia. Según contaba, en 1878 fueron admitidos en la institución 3 niños, que se habían quedado huérfanos al morir su madre. Pocos meses más tarde llegaron varios visitantes inesperados, y a fin de acomodarlos para pasar la noche, el reverendo Job decidió ocupar una cama vacía en el dormitorio de los niños. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el director contó a sus colaboradores y amigos lo que había ocurrido durante la noche. Me quedé dormido, creo que hacia las 11, y descansé profundamente durante algún tiempo. De repente me desperté sin razón aparente, y sentí el impulso de voltearme, desde la postura en que estaba, cara a la pared. Antes de hacerlo miré hacia arriba y vi una suave luz en la habitación. El gas seguía encendido muy bajo en el pasillo, y como la puerta del dormitorio estaba abierta, pensé que la luz provendría de allí. Pero pronto se hizo evidente que no era así. Me di la vuelta y mi mirada tropezó con una maravillosa visión. Sobre la segunda cama a partir de la mía, y en el mismo lado de la habitación, flotaba una pequeña nube luminosa, formando un halo tan brillante como la luna en noche despejada. Me incorporé en la cama, contemplando aquella extraña aparición. Tomé mi reloj y vi que las manecillas señalaban la 1:05. Todo estaba en silencio, y los niños dormían profundamente. La cama sobre la que parecía flotar la luz era la del más pequeño. Me pregunté, ¿estaré soñando? No, estaba bien despierto. Me acometió un fuerte impulso de levantarme y tocar aquella sustancia, o lo que fuese, pues estaba a 1,5 metros de altura, e iba a hacerlo cuando algo pareció retenerme. Estoy seguro de que no oí nada, pero sentí y entendí perfectamente las palabras. No, sigue acostado, eso no va a hacerte daño.
Me apresuré a hacer lo que había sentido que me mandaban. Poco después me quedé dormido y me desperté a las 5:30, mi hora de costumbre. A las 6 empecé a vestir a los niños, comenzando por la cama más alejada de la mía. No tardé en llegar a aquella sobre la que había visto la luz. Tomé al pequeño, lo puse sobre mis rodillas y empecé a vestirlo. De repente, el niño, que había estado hablando con los demás, guardó silencio y después, mirándome a la cara con una expresión extraordinaria, dijo: Señor Job, mi madre vino a verme anoche. ¿La vio usted? Por un momento fui incapaz de responderle. Después pensé que sería mejor pasarlo por alto y dije: Vamos, hemos de darnos prisa o llegaremos tarde al desayuno. El reverendo Job nunca habló de aquello con el pequeño, ni éste volvió a referirse a ello. Sin embargo, algún tiempo después, la pequeña revista que editaba el orfanato publicó un relato del incidente. Cuando el muchacho lo leyó, escribió al reverendo Job en el año 1883. Su semblante cambió y, mirándome, dijo: Señor Job, ese soy yo. Yo le dije: sí, es lo que vimos. Él asintió: sí, y a continuación pareció sumirse en profundos pensamientos, llenos, sin duda, de recuerdos placenteros, pues sonreía dulcemente para sí y pareció olvidarse de mi presencia. Un olor a violetas. Tras la desastrosa guerra franco-prusiana de 1870, la reina Victoria dio asilo en Inglaterra al emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia y su hijo Luis. Luis fue leal a su país de adopción y se incorporó a un regimiento británico que iba a combatir en África del Sur. En 1879, el príncipe fue muerto en una batalla con los zulúes y enterrado precipitadamente en la selva. Eugenia se mostró inflexible en su deseo de que el cuerpo de Luis volviera a Inglaterra y fuese enterrado en el panteón familiar, junto a su padre. En 1880 se fue a África con dos acompañantes para buscar la sepultura del príncipe y contrató guías zulúes para que la ayudasen a buscarla. Pero la selva crece muy deprisa y no hubo modo de encontrar la tumba. Sus amigos, temiendo por su salud, decían que abandonase aquella misión, al parecer era imposible, pero ella se empeñó en continuar. Una mañana se adentró en la selva gritando: Parisi, c'est la rue, por aquí, este es el camino. Los incrédulos acompañantes la siguieron mientras corría por la espesura, sobre piedras y troncos caídos y por entre hierbas tan altas como su cabeza, como por un camino despejado, hasta que llegó a una piedra tan rodeada de maleza que quedaba completamente oculta. Era la tumba del príncipe. A sus asombrados compañeros les dijo que la había guiado el olor a violetas. A Luis le encantaba ese olor y siempre lo usaba. Ella siguió el olor a violetas hasta que se disipó y así llegó a la tumba. Y muy bien, creo que esas son todas las historias por hoy. No fueron muchas historias, pero fueron bastante, pues largas diría yo, y bastante entretenidas. Entonces espero que les haya gustado. Y si fue así, recuerden darle me gusta, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Y bueno, hasta luego.